Silvia Morales. Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, muy buenos días. Enero, estamos a hoy día 12 de enero, me parece, segundo programa del año. Segundo programa antes de nuestras ansiadas vacaciones, nuestro necesario descanso, importantísimo en este mundo académico que es tan particular. El mundo académico es particular, es hermoso, todos lo queremos, pero es particular, pues tiene sus bemoles que nos gustan tanto. Siempre es posible hacer este programa gracias al tremendo apoyo de nuestro querido amigo Francisco Saavedra. Pancho, ¿cómo estás tú? Ahí está saludando el Pancho. Y atrás, don David Valenzuela, nuestro hombre ancla de este programa. Eso, muy bien, que saludan con cariño y saludan con afecto. Sí, dice Francisco, siempre con afecto. Saludamos también a Francisco Ortún, que está desde alguna altura observando. Y, por supuesto, a nuestro querido amigo Luis Felipe Buletich, inspirador de tantas y tantos radiodiscusidores, mira la palabra que inventé hoy día, personas que hablamos y discutimos en la radio. Ahí está Luis Felipe empujándolos y orientándolos. Hoy es un día especial porque todos los días son especiales. No hay un día que no sea especial al lado de otros. Estamos a 2 semanas de las vacaciones, como decía. Y en la universidad, al igual que en los colegios, las escuelas, liceos, etcétera, febrero es un mes importante para nosotros porque nuestro oficio o nuestro trabajo diario termina en febrero. No es como otras organizaciones que siguen trabajando, uno busca vacaciones y se las toma para topar o no topar con los compañeros de trabajo, de tal manera que la productividad de las organizaciones se mantenga y logren alcanzar los estándares que han planteado, y etcétera, etcétera. Sin embargo, en el mundo educativo esto no es así, sino que el 31 o 30 de enero las instituciones cierran la puerta, candado, y todos se van para la casa. Estamos todos seteados, que nuestras vacaciones son en febrero y volvemos habitualmente a finales de febrero, principios de marzo. Este año me parece que 28 de febrero cae día sábado, me parece. El 2 de marzo es el primer lunes, pero bueno, hay colegios que vuelven antes, qué sé yo. Pero febrero es nuestro ansiado mes que todos esperamos, ¿o no, Francisco? Ya está bostezando. Y claro que sí, que esperamos las vacaciones. El David también está así como, quiero irme de vacaciones. Yo no sé a dónde se van ustedes, chiquillos, ¿a dónde van? ¿Viajarán a alguna parte? ¿Sí? ¿A dónde? Puerto Montt, dice Francisco. Puerto Montt, qué bonito. ¿Y David, para dónde va? Al Maule. ¿A la región del Maule o al río Maule? ¿O región del Maule? Muy bien, hay que aprontarse para el calor en Maule, sobre todo en Talca, que es un calor de aquellos. Qué bien, qué bonito, porque descansar es importante. Yo he notado que las personas estamos un poco en la recta final ya, de estrés, de agotamiento, de cansancio, de tolerancia. Estamos como decían antiguamente, en la pitilla, ¿no? Y a eso siempre hay que agregar que se nos van sumando noticias, cuestiones, situaciones que generan un poco todavía de incomodidad o de incertidumbre, ¿no? Tenemos siempre, por un lado, lo que está pasando en Estados Unidos, o con Estados Unidos, o en particular con el presidente de Estados Unidos. Es algo que yo creo que a todos de alguna otra manera nos inquieta un poco, ¿no? De otra parte, estamos a 2 meses del cambio de gobierno, y eso también es algo que nos inquieta a todos. No hablo de política, sino que hablo de lo que significa el cambio de un presidente en un país, con lo que significa también el cambio de la legislación, de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Ayer escuchaba en Mesa Central a un diputado, voy a decir, al señor Kaiser, lo escuchaba ayer, el diputado, sí, y contaba que no había tenido todavía ninguna invitación del presidente electo Kast a formar parte de su gabinete, y que por lo tanto él había decidido no participar como ministro de este gobierno, del gobierno que viene, y que está dispuesto a incluir a la gente de su partido solo si se respeten ciertas líneas que él había planteado, entre ellas la no financiación al Instituto Nacional de Derechos Humanos, la eliminación de no hay una ley, sino
sino que las directrices que tienen que ver con la educación sexual de los niños, niñas y jóvenes en las escuelas públicas y privadas también, etcétera. Y fue como volver a la historia, creo yo, la discusión, porque ahí hay un tema que a mí me llama la atención, ¿eh? Yo escuchaba, no recuerdo el ejemplo exacto, pero escuchaba que el señor decía algo así como respecto de un fallo de la Corte Interamericana, decía, bueno, se presentó una acusación constitucional por prevaricación contra tal ministro. Y después el conductor le hace una pregunta y el tipo dice, bueno, la verdad estamos pensando en hacer una acusación constitucional contra. Entonces, entre decir, hay una acusación y pensándolo, es donde se siembra la duda y se siembra la angustia, ¿no? Y así con un montón de otras cosas que él decía. Entonces, más allá de la certeza o no de sus palabras, siempre es importante volver a la fuente, ir a los datos duros, no quedarse con la opinión que dice uno respecto del otro, que escuché, que dicen, que parece que a lo mejor, fíjate que alguien me contó, eso no sirve para ningún análisis serio, para ningún análisis de nada. Me dijeron o lo leí en las redes sociales, eso tampoco tiene ningún tipo de validez para ningún tipo de discusión que alguien quiera tener. Porque además hoy hay que dudar de todo aquello que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto hasta el cansancio a Nicolás Maduro bailando, cantando, comiendo con Trump. Ayer vi un reel de Black or White de Michael Jackson, pero que cantaban todos los políticos chilenos y estaba extraordinariamente bien hecho. Y alguna gente pensará que es verdad, pero a eso me refiero, con que hay que ir a la fuente. Y eso genera que el clima dentro de nuestro país sea un clima de alerta, ¿no? Ayer también había una discusión entre la secretaria del Partido Renovación Nacional y Lautaro Carmona del Partido Comunista y otro diputado, no sé de dónde, pero bastante bizantina también la discusión, ¿no? El señor Carmona trataba de explicar cuál era el motivo de la derrota electoral y decía de una manera que yo al menos la entendí bien, que la gente no había entendido el mensaje que ellos habían transmitido, y le preguntó a la periodista, le dijo, bueno, entonces usted está diciendo que la gente no entiende. No, dice el tipo, bajo ningún punto de vista esto es responsabilidad de las personas, nunca va a ser responsabilidad de quien vota. Y aparece el diputado de Renovación Nacional y lo acusa de estar roteando a la gente, y bueno, y se formó una discusión muy poco buena para este momento en nuestro país. Pero, bueno, eso se lo vamos a dejar a los políticos y que ellos discutan y ojalá eleven el tono un poquitito en términos de profundidad y de uso de palabras y de argumentos y de reflexiones que sean un poco más saludables para la discusión pública, porque hay que recordar siempre que todos estamos mirando esto. Y cuando todos miramos, todos aprendemos, sobre todo los niños, niñas y jóvenes. Aprenden de una manera de relacionarse con los otros. Hay un tipo de aprendizaje que no hay que olvidar nunca, que es el aprendizaje por observación, que en el fondo, a través de una serie de cuestiones, si no es que yo miro y aprendo, sino que hay un proceso cognitivo que ocurre luego de que la persona observa un modelo o un alguien, y ese modelo hace que la persona que aprende imite conductas del otro. Entonces, gritar es una conducta que aprenden. Insultarse es una conducta que aprendemos todos. Cuando la gente se grita por la calle y yo lo normalizo, quien está al lado mío está aprendiendo, si yo soy un referente para el otro, está aprendiendo que eso es normal y que eso está bien. Por lo tanto, cuando yo veo un par de políticos agarrándose y gritándose en la televisión, no cuesta nada que un niño después se pare en la escuela y agreda y le grite a sus compañeros, porque entiende que eso es normal. Y cuando agrede a sus compañeros, viene el profesor, la profesora, y lo reta y lo castiga. Entonces el niño se chuta, me están retando y castigando porque estoy haciendo lo que debemos hacer. El papá o la mamá que insulta a un otro en la comida en la casa, los niños aprenden que al otro hay que insultarlo. No quiero ser catastrófico con esto, sino que quiero indicar que la única manera que tenemos de salir de esto que todos solicitamos, que es tener un diálogo un poco más constructivo, un diálogo más humano, ¿no? Un mejor diálogo, la única manera de salir es si todos ponemos de nuestra parte. Y todos tenemos que poner de nuestra parte tratando de generar una sociedad que sea más civilizada y menos violenta. No podemos partir de la base. Ayer le preguntaban también a otros políticos de la nueva oposición, ¿no? ¿Qué tipo de oposición iban a hacer? Y los tipos decían, bueno, primero hay que dejar que este gobierno actúe. Pues sí, ¿cómo usted me está preguntando a mí quién voy a ser yo si no sé qué ha sido el otro? Porque si el otro funciona bien, no hay problema. Sin embargo, me parece que hay que elevar un poco la discusión.
y no dejarnos impresionar por discusiones de ministros y cosas que vienen, ¿ok? Entonces, ahorrar energía para las vacaciones, juntar dinero, no endeudarnos mucho y alejarnos un poco de la discusión banal y entrar en una discusión profunda. Y eso por una parte. Y por otra parte, a mí el señor Trump me tiene realmente impresionado. Más que impresionado, me tiene sorprendido el caballero. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Pero estoy como... Esto como que cada día damos un paso y escuchamos a alguien o vemos una noticia que nos parece absolutamente surrealista. Esto no puede estar pasando. Así como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Muchos y muchas personas estábamos tremendamente de acuerdo en que la situación que vivía Venezuela era insufrible, que no había ni una manera de seguir así. Nicolás Maduro ha sido quien ha gobernado Venezuela a través de ciertos decretos y ciertas formas. Creemos mucho que la última elección venezolana, al no ser pública, no tiene ningún tipo de validez. Por lo tanto, quien gobierna sin la validez necesaria se convierte en tiranía o dictadura. Y entendemos ahí que además hay una serie de personas perseguidas, políticas, bueno, en fin. Entonces todos estamos de acuerdo en que tenía que terminar. Sin embargo, hay quienes sostenemos que esta no es la manera de terminarlo, ¿ok? Una invasión de un país sobre otro país independiente no es la manera, ni es correcto. La soberanía de un pueblo es intransable y la autodeterminación de los pueblos también. Coincido mucho con la discusión de algunos que, claro, cuando había que hacerlo todos se quedaron callados, ¿cierto? Bueno, en fin, no me parece que el señor Trump haya hecho lo más correcto. Para quienes no lo sabemos, los barcos o los buques están a 12 millas, no a 200, a 12. Es decir, están ahí, los miramos, los vemos desde la playa, pero no tanto así, si se ve el horizonte, qué sé yo, pero las 200 millas es la zona de exclusión económica. Yo puedo entrar a las 200 millas siempre que no ande pescando, no ande haciendo cosas, pero si voy navegando a 16 millas, no tengo ningún problema. Entonces lo que hace el señor Trump es que se para a 12 millas, ahí, en la esquinita, generando esta tensión. Bueno, mueren 60 personas o 100, no sabemos bien cuánto es. Luego le dice a Colombia, amigos colombianos, se les acabó el tiempo. Después mira para el lado y dice, oye, México, vamos a empezar a atacar por tierra a México. Luego dice, señores de Irán, déjense de hacer tonteras o yo los voy a atacar. Irán, lo acabo de leer, le dice a Estados Unidos, perfecto, diga lo que quiera, estamos listos para una guerra. Estamos listos para una guerra. Una guerra. Otra guerra. Luego está con esta cosa inentendible de Groenlandia, inentendible, ¿no? Yo le explicaba recién a Francisco que hay un tratado de la Segunda Guerra Mundial porque Hitler se fue a instalar a Groenlandia, entonces se estaban metiendo ahí y se metieron todos, dijeron, no, ¿sabe qué? No se metan por aquí en Groenlandia, caballero. Entonces hicieron un tratado en que Groenlandia sigue siendo de Dinamarca, sin embargo le entregan posibilidad a Estados Unidos a entrar y salir y meter militares y lo que ustedes quieran las veces que quieran. Entonces Estados Unidos en rigor tiene el derecho a hacerlo por un tratado que existe, pero no puede anexar ni comprar ni esas cosas. Hay toda una discusión geopolítica de metales raros, hay toda una discusión relativa que se está deshielando y al deshielarse es un corredor oceánico importante, etcétera. Y me contaba nuestro amigo David que ayer fue o no, David, lo de Venezuela y Trump, hoy día que dicen que se declaró presidente interino de Venezuela, el señor Trump. Yo estoy leyendo ahora y dice que, bueno, están tratando de decir la cosa si realmente es cierto. ¿Aparece realmente Donald Trump como presidente interino de Venezuela en Wikipedia? No aparece en Wikipedia, pero es una imagen trucada de él. Pero bueno, nuestro amigo Diego sabe que él entiende este juego y este pateo de la mesa, señor Trump. Yo no entiendo como una ofensa, entonces me sale psoriasis, me enojo y tengo que tomarme el Ritalin y tengo que tomarme todas las drogas necesarias porque me parece que el señor Trump es un abusador. Diego me dice, no digas esto porque no vas a poder entrar más a Estados Unidos. Yo no quiero entrar a Estados Unidos, no me interesa. A esta altura de mi vida quiero conocer otras culturas que no sean McDonald's, algo que sea más interesante. De hecho, ahora estoy pensando viajar a un pueblo que se llama Úbeda,
que es patrimonio de la humanidad, que está ahí en Andalucía, qué sé yo, a mirar edificios y recoger piedras y sentarme en la plaza a tomarme una bebida. Pero bueno, entonces llama mucho la atención, pues. Si estamos entre estas discusiones políticas extrañas en nuestro país, que son poco constructivas, y de otra parte con Trump, que cada día nos da noticias nuevas y nos genera algún tipo de incomodidad. Aunque ustedes no lo crean, llegó Diego y eso nos hace estar felices, dichosos. Mira, ahí estás, al tiro moviendo el micrófono porque lo nombramos y ya, mira, ahí está. ¿Dónde está? Una bomba de humo. Ahí está. ¿Cómo estás, Diego? Hola a todos, espero que estén bien. Nuestros radioescuchas. Partimos comentando esta alegría que se nos acerca febrero y que nuestro trabajo termina en febrero, vacaciones en la universidad, nadie se puede quedar y nadie puede como llevarse pega para la casa porque el boliche se cierra. Entonces estamos todos muy expectantes estas 2 semanas, como que llegue pronto, ¿no? Para que descansemos bien. ¿Sí? Claro. Tú estás en un curso de capacitación ahora. Sí, y también en otras actividades académicas del buen servicio. ¿Ya? ¿Y bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, qué bueno. Oye, Diego es nuestra estrella, ¿sí? No ha llegado ni una carta, no ha venido nadie, así que... estamos bien. Yo lo pongo ya a la vuelta, para que me toquen por lo menos en la vuelta, claro. ¿Cierto? Ya. Oye, vamos a con una canción. Dime. Oye, pero espérate, ¿puedo decir algo? Sí, lo que pasa es que yo quería que te integraras después de la canción, pero dale. Lo que... no es el presidente interino. ¿Ya? Él dijo que era el presidente encargado. ¿Ya? Pero lo que quiero decir también respecto a eso es que hay una buena, se me está ocurriendo que hay una buena forma de abordar todo esto, que es, hay que hacer unos análisis, nos está entregando mucha información para hacer unos tremendos análisis del discurso desde el punto de vista académico. El análisis del discurso es un enfoque de una metodología cualitativa que obviamente se usa en psicología. Yo particularmente tengo el honor de poder enseñarla, entonces creo que tenemos ahí bastante material para poder hacer análisis, porque obviamente detrás de ese análisis del discurso hay obviamente hay significados, lo que sería un contenido, pero el discurso lo que genera es cuáles son los efectos, cuáles son las relaciones que se van estableciendo, cuáles son los intereses que están detrás de eso, y obviamente conocer cuáles son los contextos. Entonces, por lo tanto, también hay que ser súper cautos con todo lo que día a día nos entrega, en este caso, el presidente Trump y todos los líderes, obviamente, que están dentro de la escena política mundial. Entonces, por lo tanto, es una buena oportunidad o es un buen tiempo de ir analizando la oratoria, la retórica y obviamente quién lo dice, cómo lo dice, a quién va dirigido, qué es lo que quiso decir, bueno. Qué palabras se usan y dónde se usa cada palabra, después de qué reflexión se usa. Y también, obviamente, poner atención ahí en las entonaciones, en los comportamientos, obviamente, en fondos visuales, ¿cierto? Como las gesticulaciones, el movimiento de las manos, las caras, los gestos, bueno, todo ese tipo de cosas son importantes a la hora de hacer un análisis. Es una pregunta técnica. ¿Qué diferencia tiene eso con los análisis narrativos, o la historia, o el análisis de narrativas? Es que en la narrativa yo no estoy buscando, yo en el fondo hago ¿análisis de la historia? Un análisis histórico. O sea, no histórico, pero coloco como foco en la historia, en el fondo, en la trayectoria. ¿Cierto? La biografía de la persona va apareciendo. Exacto. Más que en la palabra. Y obviamente, ¿qué es lo que hay detrás de esa narrativa? Porque en esa narrativa también se va construyendo un relato. Exactamente. Y qué es lo que yo voy identificando como elementos comunes en torno a eso. ¿Ya? Okay. Pero en este caso, en lo que yo acabo de señalar, en el análisis del discurso, lo que estamos buscando son relaciones.
Perfecto. Establecer vínculos. Mira, justo tengo aquí el caballero Trump ahí. Es que yo no lo soporto, ¿eh? O sea, no es que no lo soporto, lo encuentro el matón del curso. Sí, no sé si yo lo he dicho esto, pero a mí igual me parece... Podrán estar de desacuerdo conmigo, ¿no? La verdad es que... Pero en mi opinión, a mí la verdad ¿Te gusta? ¿Cómo se llama? Me causa gracia, me genera... Me causa gracias. Sí. ¿Por qué? Porque encuentro que también que tiene una serie de atributos que como personaje finalmente, como personaje político, es súper interesante poder, en este caso desde el punto de vista académico lo estoy diciendo, como analizar, poder en el fondo, entrega mucha información, no solamente desde el punto de vista por las decisiones que toma, ¿cierto? Y por en este caso por las intervenciones que en este caso Estados Unidos genera en la política mundial y en otros países, sino también por la forma como labora. Sí, es el personaje. ¿Te has fijado que, por ejemplo, cuando hay alguien que a él no le cae muy bien o que no tiene mucha simpatía y se encuentra con él en un espacio X, ¿cierto? Tú a tú, digamos, él va y lo felicita, le da la mano y le dice, lo estás haciendo fantástico, muy bien, sigue así, sigue adelante. Eso, en el fondo, cuando te dice eso, quiere decir que no lo estás haciendo bien. Entonces, el fondo ocupa la ironía como un instrumento súper relevante dentro de su discurso. Sí, pero podemos reconocer que tiene un perno medio... Y lo mismo, otra cosa que a mí me pareció también así como, ya, sí, dale nomás, me da lo mismo, fue cuando se fue a presentar el alcalde de Nueva York. El nuevo. Que es re joven este. Tipo joven, ¿cierto? Demócrata, de, ¿cómo se llama? De orígenes musulmanes, en fondo un inmigrante. Y bueno, iba a la Casa Blanca y una periodista le pregunta, bueno, ¿y qué opinión tiene el presidente Trump? Porque ustedes han tenido diferencias. Y él empieza a contestar y le dice, no te preocupes, di que no nos llevamos bien, pero que... Entonces, ¿cómo no va a ser de alguna forma observable ese tipo de cosas? Yo igual le voy a decir al caballero que se me rice al menos media pastilla al día, porque, o sea, está bien, Diego, yo lo entiendo, pero también creo que de repente se sale de racionalidad y se manda una esto de Venezuela, ya, lo que acaba de decir, soy presidente interino, es como... Sé que lo dijo, yo no tengo evidencia empírica dura, ¿no? Ahora bien, ¿qué impacto tiene lo que nosotros podamos decir? Nada, pues, pero tengo que hacer la reflexión. Una arena un grano de arena en el mar de Atacama. Sí, lo sé, pero bueno, no es el presidente interino de Venezuela, ¿cierto? Ya, oye, Francisco, me tiene una sorpresa, Francisco, que no es para mí, sino que es para Don David, ¿no? Dígame, sí, ya. Para todo, porque yo le dije, bueno, búscame una canción, a ver si nos sorprendes con algo que nos guste a todos, y me dice, tengo listo el encargo. Así que vamos a ver con qué nos sorprende hoy día don Francisco Saavedra. Vamos ahí.
Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Ay, 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 oye, esta canción, Nanook se llama, Francisco, Nanook, Francisco nos invitó a escuchar una canción en honor a Groenlandia, y se puso emotivo porque está preocupado por Groenlandia, Francisco, por los hielos y por los pajaritos que viven allá y por los pececillos, y hay que siempre proteger el mundo, ¿no? Sí. Proteger el mundo, la diversidad y proteger todos los estados independientes y la autodeterminación de los pueblos. Muy bien, Francisco. Súper corta la canción. Pero está bien, pues es que hay que entrar en la sintonía, pues, hombre. Oye, ¿viste esto del Servicio Local de Educación de, creo que fue Atacama, la media fiesta que hicieron? Oye, fue para sí, pero... Sí, o sea, el ministro Cataldo pidió la renuncia del director del toque. Me voy a poner sarcástico y deben estar despidiéndose del... Sí, de sus todo. No, pero... Y a mí no me extraña que vaya más de alguien diga, oye, pero si ya da lo mismo, nos vamos a ir, así que igual nos van a echar. Iremos en la casa por la ventana. Claro, pero es que ahí hay una cuestión de principio. Sí, pues hay una falta de vocación del servicio público tremenda. Tremenda, pues la fiesta era con limusinas, copete, cámaras 360, limusina, pues, viejo. Y dicen, no, que esto fue una fiesta interna financiada por nosotros. Ok, ya, que sea financiada por ellos, está bien. Pero un servicio local de educación, pues no puedes hacer algo en una plaza, pedir prestado a una escuela y hacer una convivencia. Sí, no, bueno, yo no sé qué característica habrá tenido eso, si era algo privado o fue algo público. En horario laboral. ¿Pero destinada a la gente o destinado para ellos? No, para ellos. No, eso no se hace. Mal. Entonces... eso no se hace porque hay varias cosas ahí, pues gente también... no tengo mayores antecedentes, pero puedo deducir que hay gente a lo mejor que efectivamente no tiene vocación de servicio público, quizás no tiene tanta experiencia también, no toma el peso a lo que significa ser un funcionario del Estado o un funcionario del gobierno, ¿cierto? Sí. Entonces, nota roja. Un 2. Un 2 y quizás menos, ¿no? Muy reprobado. Sí. Reprobado por mala conducta. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí hay que pensar, a mí me parece que la discusión tiene siempre que recordarnos, en el fondo, lo que tú tanto has insistido siempre, Diego, en la importancia de la educación pública. Y de otra parte, quienes estamos en el mundo educativo entendemos también que nuestro trabajo es distinto de los otros, donde hay una serie de cosas que no caben y que son inaceptables y que son inviables y que son bajo ningún punto de vista aceptables. El ejemplo más claro que se me ocurre es que cuando un profesor o profesora está en el mundo educativo persiguiendo sus propios intereses personales, se perdió. Sí, claro. Porque el interés tiene que ver con la organización, con la institución, con el proceso educativo, el proceso de aprendizaje. Y yo hago las modificaciones necesarias y los ajustes necesarios para ser el mejor educador posible en función de esos objetivos, no de los míos que quiero brillar, que me quieren ver. Ahí el tipo se perdió. O esto que ocurre en algunos lados, que yo no sé cuál es tu opinión, Diego, pero a mí me parece que los profesores, profesoras, educadores y educadoras, académicos y académicas, no tenemos que ir a fiestas con nuestros estudiantes. No tenemos que ir a carretes con los estudiantes. No, claro que no. Yo ahí creo que también se cruza un límite, porque podemos tener relaciones muy buenas con los estudiantes, pero ellos son siempre estudiantes, ¿no? Y nosotros somos siempre los académicos, y puede ser una relación de mucho afecto, de mucha preocupación, muy humana, muy cercana, muy sensible. Pero al final del día eres tú el que pone las notas igual. Sí. Entonces, creo que también, cuando yo cruzo ese límite y voy a bailar con los chiquillos, me voy a una fiesta, profe... No, es que también ahí se pierde un poco la autoridad, porque en el fondo después tú cuando vayas a evaluar y colocar una nota, y te puedes ver cuestionado. Exactamente. Que todo el mundo no sabe distinguir las esferas de trabajo, que en este caso, o la esfera de la amistad. Sí. Y obviamente también pasa en el mundo de la amistad, que en el fondo hay amigos que por ser amigos te tratan en el fondo de decir, oye, ya tú estás en un buen cargo, una buena posición, ya ayúdame, o hazme este favor. Sí. Y bueno, y ahí es cuando se ponen a prueba los principios.
Bueno, yo conté que tengo una amiga que tiene un puesto muy tremendamente importante en una universidad, muy importante, y no existe la más mínima posibilidad que yo le pida un favor a ella por el puesto en el que está. O sea, las amistades yo no lo ocupo para eso, ¿cachai? Ella tiene su puesto, su trabajo, bien, yo tengo el mío, bien, pero más allá de las esferas, yo creo que hay que saber transitar con principios que son inviolables, ¿cachai? Porque si no, trafiquemos droga, pues sí, total, se puede. También hay otras cosas, por ejemplo, que, no sé, si tú estás teniendo una conversación con una persona, también hay un día en que marcar los límites, es decir, mira, esto no te estoy hablando como amigo, estoy hablando en fondo entre profesionales. Sí, y ahí tú planteas tu postura, tu petición, tu opinión, si vas a ofrecer algún servicio, un negocio, lo que sea. Pero siempre yo creo que es importante decir, mira, voy a hablar contigo desde este espacio. Desde este rol. Desde este rol. Claro. Yo creo que eso es súper importante para que no se presten a confusiones ni malos entendidos. Sobre todo cuando se pueden intersectar los ámbitos o los roles. Sí. Cuando es como las jefaturas, pues si las jefaturas entran en esa lógica también, podemos decirnos y podemos dialogar de todo, siempre que sea en un marco de respeto. Pues. Entonces una jefatura puede llamar a quien trabaja con él y decirle, oye, el desempeño no está bien hecho, o poder decir, ¿sabes qué? Las metas de venta no se cumplieron, etcétera, etcétera, y no significa que el jefe sea un maldito. Te lo digo por algo que acaba de pasar en la pega de la Loreto, que tuvieron un problema tremendo con un colaborador que lleva 30 años trabajando, y no se entendió el diálogo, no se entendió la forma, y lo echaron después de 30 años, ¿cachai? Entonces, y el tipo como, no, que el jefe es un tal por cual, pero viejo, sí, es porque tenemos que decir, tú y yo somos muy amigos, estoy de acuerdo contigo, nos llevamos muy bien, pero acá, viejo, hay algo a lo que te tengo que llamar al orden, porque tú siempre me llamas al orden a mí, pues. Me decís, Daniel, para aquí, pues, estáis mal. Y yo obedezco, pero entiendo que no te digo ya pues Diego, sino digo, tú crees Diego, ¿verdad? Sí, te estás equivocando aquí en esto. Bueno, está bien, pues. De ahí que dejamos de decir, no, mi amigo Diego, mi amigo Diego, que te vas de vacaciones también. Sí, como tú. Estoy tratando de dar vueltas. Como todo el mundo. No, sí, es que hablamos de las vacaciones al inicio. Entonces, ¿sí? Claro, que todos estábamos esperando eso. Entonces, ahora igual que estamos hablando... Estoy igual. Es que pasa una cosa muy rara, yo no lo sé, pero igual falta todavía, faltan 2, 3, estamos iniciando, todavía faltan... 2 semanas para que termine enero. Exacto, o sea, todavía faltan 3 semanas en la práctica. Bueno, nosotros vamos el 14 de febrero, así que nos falta un mes. Bueno, claro, no, pero ya más allá del fondo de acá de la universidad en general. Claro, lo que pasa es que yo con el postdoc no tengo vacaciones. Entonces, oye, bueno, ¿y qué es lo que se recomienda en general para tener unas buenas vacaciones? Porque yo la otra vez escuché una teoría o una explicación, no me acuerdo con qué base científica, que decía que, y en el fondo y en la práctica yo debo reconocer que ocurre. ¿Ya? Que tú la primera semana de vacaciones recién te desconectas. Sí. Si tienes 3 semanas, en el fondo. La primera te desconectas. Sí. En la segunda, efectivamente, es cuando se produce la desconexión total. Exacto. Y en la tercera, uno ya espera como, ya se empieza a llegar, entre otras cosas, el estrés, la ansiedad, por lo que se viene. Sí, es así. Entonces, esto es como el día, se podría decir, de la marmota. Como el día domingo. Sí, constante día domingo. Sí, de esa claro. Modorra particular, y como que entre que estoy descansando y estoy ya buscando la ropa para el día siguiente. Tanto el día sábado, el día que más tú descansas. Y el día en que haces todo lo que tenés que hacer de la semana, que ir para allá, que ir para acá, comprar, arreglar, qué sé yo. A mí me parece que dentro de lo posible, y yo creo que ahí hay que ser súper firme, es no meterse al correo de la pega en el verano, en las vacaciones, y en lo posible dejar silenciados los WhatsApp de la pega, entendiendo que yo desconozco la ley, pero creo que no se puede enviar WhatsApp fuera del horario de trabajo. O sea, no, y tampoco si tú estás en vacaciones o estás con una licencia médica, entonces... Pero hay que entender también, que aunque yo esté de vacaciones y estoy desconectado a la pega y de los correos, si me llaman del trabajo por algo que es realmente urgente, no puedo ir y poner una demanda. No, por supuesto que no, por supuesto que no. No, pero es que eso también yo iba a señalar, porque eso también depende mucho del rol que uno tenga, sí. de la organización a lo que se dedique,
porque finalmente si por ejemplo yo trabajo en una oficina de emergencias y me voy de vacaciones, yo tenía una paciente que trabajaba en la ONEMI y ocurre algo, aunque yo esté de vacaciones tengo que decir, ¿sabe qué? Sí, pero ¿es necesario que vuelva? No te preocupes. Sí, claro. Sí, véngase. Sí. ¿Me entendí? Hasta chiquilla la llamaban a las 4 de la mañana, consigo un helicóptero y tenía que buscar un helicóptero. Obvio. Pero así también yo creo que... Pero depende. Pero ¿cuál sería un buen consejo? Como para... Desconectarse, o sea, del celular, del computador y tal. Si es que efectivamente me requieren en el trabajo urgente, me van a llamar, no me van a mandar un correo, ¿cierto? Y como dejar de lado el tema del trabajo, para que nuestra emoción o nuestra energía se concentre realmente en lo que estamos haciendo, como por ejemplo disfrutar el campo, caminar entre los árboles, para que yo pueda caminar, estoy pensando o estar en la plaza jugando con los niños, con el perro, estar sentado en el pasto, si es que hay pasto en la plaza, disfrutar eso y no estar con la cabeza pendiente. Y por lo mismo yo hasta recomendaría salirse un poco de las redes. Eso te iba a decir, sí, como desconectarse del mundo. También el exceso de información también no contribuye a la infoxicación. Sí, claro. Tampoco contribuye al buen descanso. Y además, información que en las redes sociales, me gustaría buscar algún estudio que hable respecto de qué cantidad de información en las redes es verídica y cuál no. Porque si yo me alimento de la información de las redes, solamente... claro, no descanso nunca y además que están todo el día, es como la noticia que muestra el tipo que chocó, es la única toma que tienen y la repiten 800 veces en 4 minutos. Finalmente, esa información que gotea. Es que ese puede ser un buen tema poder desarrollar alguna idea, y ahí, por ejemplo, Pedro Foich es fundamental, o el mismo profesor Ortún, que tenemos pendiente de invitarlo para que... hablemos algunos temas. Sí, que nos puede ayudar con eso. Sí, claro. Yo creo que eso explica también que mucha gente hoy día opte, porque también obviamente el mercado ha creado ahí la oferta, el órgano, ¿cierto? Sí. Y también ha estado la necesidad de que yo, en vez de ver, no sé, televisión abierta o esa misma imagen repetida, podemos ver una serie como las que estábamos comentando fuera de micrófono, ¿cierto? Sí. O en el fondo, que es lo que explica también el auge de las plataformas. Sí. Yo agregaría que al menos yo, y es una decisión muy mía particular, por ejemplo, con lo que está pasando en Venezuela, busco noticieros internacionales. Sí. Lo que pasa en Estados Unidos, busco noticias españolas, noticias en Italia, como lo que trato de ver es cuál es el análisis que hacen otros respecto al fenómeno que estamos observando nosotros. Mira, ahí también yo lo que recomiendo es tomar algunos periodistas como referentes, que sean como serios, que hacen periodismo, investigación y que tienen como una reputación que obviamente que los precede. Sí. No sé, por ejemplo, Andrés Benheimer o Patricia Janiot, acá en Chile, Farid Zakaria. En Chile, ¿cuál de los que vemos en los medios abiertos te parece alguien que es bueno seguir? Mira, a mí en lo particular me gustan las columnas de Daniel Matamala. Yo me las leo todos los encuentro domingos. Que él es bastante... Muchos, claro, podrían trolearlo con respecto a su posición política, pero la verdad yo no sé cuál es su posición política, porque encuentro que en fondo reparte observaciones por parejo. Sí. ¿Ya? El presidente Boric lo ha tratado súper de frente también. Obvio, sí, claro. obvio. La columna ayer estuvo muy buena en todo caso. Y obviamente también como en un plano en el plano de las ideas, finalmente. Y hay una cosa bien, yo creo que bien transversal a él, que mide mucho como la consecuencia de las palabras y de los actos. Sí, ¿ya? Sí. En el fondo, claro, como toma como el antecedente de lo que se dijo antes y lo que se está haciendo ahora. Sí. Entonces, eso es un poco lo que yo podría decir que es como el elemento central de Daniel Matamala. Su lógica o su argumentación. Carlos Peña. También. Sí, el rector de la Universidad Diego Portales habitualmente escribe en el Mercurio. Mira quién llegó. ¿Viste? Lo invocamos. Lo invocamos en presencia y esencia absoluta. Jefe. Oye, ¿cuándo te tenemos en la radio? Está Francisco Ortún acá, estamos hablando con él. ¿Cuándo? La próxima semana. ¿Próximo lunes? Próximo lunes, ¿sí? Perfecto. Tenemos invitado la otra semana, don Francisco. Nuestro radio escuchas que va a venir don Francisco Ortún, la próxima semana. Eximio periodista, director de nuestra radio. Central. Universidad Central. ¿Algo me va a decir?
Lo que dice. ¿Viste? A eso baja Francisco justamente a mirar y decir, no estoy de acuerdo contigo, que repiten y repiten la misma escena y la repiten y la repiten. Él mismo nos planteó esa observación la otra vez. Ya, Francisco, próximo lunes, fantástico. Ya, qué bueno, qué entretenido. Buen programa con Francisco Ortún. Tenemos que estudiar y prepararnos, Dani. Por favor, sí, hay que hacer un magíster. Pues, ¿cómo que me entrevistar? No va a decir una prueba. Sigue en marzo. Claro, para terminar el programa, decir, a ver, hay que cambiar la parrilla el próximo año. ¿A quién sacamos? Estos dos que me preguntaron puras tonteras en la radio. Se me van estos cristianos. Ya, tenemos a Daniel Matamala, tenemos a Carlos Peña, tenemos a don Francisco Ortún, por supuesto, como referente. ¿Quién más te parece interesante? El Axel Callis, es bueno, es buen analista, el Axel. Profesor de la universidad también. Sí, a mí me gusta mucho cómo hace Bueno, acá en la universidad hay gente que hace unos aportes sustantivos, más días como de análisis, sobre todo político. Bueno, está Axel Callis, está el profesor Marco Moreno también, entonces hay buenos analistas. Yo cuando empecé siendo vocero de la universidad y me metí alguna vez en temas políticos, escribí una columna que el periodista de la universidad me dijo, Daniel, esta columna no puede estar en ningún diario. Yo, ¿pero por qué? ¿Eso es censura? No, porque era una columna muy violenta contra el presidente. Y él me decía, fíjate en cómo escribe y habla Marco Moreno, decía, porque Marco es más imparcial. ¿Cachai? O sea, tú no puedes decir tal cosa del presidente con nombre y apellido, sino que uno tiene que como abstraerse un poco lo que hemos hecho acá. Mirar es que bueno, en el análisis político esa es la objetividad que siempre hay que tener, porque si no, de alguna manera tú pierdes la objetividad. Sí. Entonces, y te transforma en algo subjetivo. Entonces, cuando es subjetivo, ya el análisis es un análisis que es parcial. Entonces, eso es lo que finalmente, a mi juicio, distingue en mi opinión, distingue a un buen analista. Claro, porque... y puede ser un analista político, cualquier tipo de análisis. Sí. Ojo. Claro, porque en las relaciones humanas la subjetividad es más importante que la objetividad. Porque en el fondo, si tú planteas dejas plantear la subjetividad, eso ya no es un análisis, es una opinión. Es adoctrinamiento. Se podría decir, porque tú lo que estás tratando de decir es que el otro piense como tú, o buscar adeptos a que piensen como tú. ¿Qué es lo que pasa en las redes sociales? Por ejemplo, claro, a diferencia en las redes sociales también y en cualquier otra conversación del tipo familiar, de amigos que uno tenga, que lo hablamos a todo esto, fue el periodo de elecciones. De fin de año. Fin de año, cómo pasar la fiesta sin pelea. De qué cosas no había que hablar en la mesa. Sí. Entonces, ahora, yo creo que hay cosas que sí se pueden hablar en la mesa, pero siempre en el plano de la idea, siempre diciendo, mira, esta es mi opinión. Yo no estoy buscando que tú pienses como yo, claro, ¿cierto? Ni yo tampoco lo que estoy diciendo, estoy imponiendo mi idea. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tú me digas, bueno, ya sí, ahora yo voy a pensar como tú, voy a votar por tal persona, perfecto, o vamos a llevar adelante este proyecto. No, en ningún caso. Y eso, la verdad de las cosas, es que en las redes sociales no ocurre. Y muchas veces en las mesas de familia o de amigos tampoco ocurre. Hay algo que suena súper utópico, y celestino y mis 17, pero en el fondo, si yo converso con alguien que piensa distinto de mí, por lógica, ¿no? Lo que yo debiese hacer es nutrirme de lo que el otro piensa. Sí. O sea, por eso te digo que es medio celestial, pero en el fondo es esa la idea de discutir, por decir, bueno, ¿qué elementos tendrá esta persona que me permitan aumentar mi capacidad crítica? Sí, pero eso es cuando están en la misma sintonía, sí, en el mismo plano. Mismo plano, pero distintas opiniones. Claro, sí. En el fondo, porque también esto es lo mismo de que cuando alguien tiene una mala conducta o dice algo que no debe o hace algo que no debe, yo siempre digo, ejemplo de lo que no hay que hacer. Exacto. Entonces uno toma eso como ejemplo y dice, ok, listo, aprendí, esto no se hace.
Estábamos hablando antes que llegara ahí del aprendizaje por observación. Bueno, claro. Justamente eso. Y Dani, yo quiero hacer mención a algo que hemos compartido nosotros fuera de micrófono. Dime. A propósito de esto mismo, cuando alguien dice, mira, yo, porque también, no sé si ocurrirá en otros países, pero al menos en mi realidad chilena, digamos, ocurre que mucha gente se pone a opinar y habla sin que le pidan la opinión. Así es. Sin que en el fondo, como que te aconseja sin que le pidas un consejo, y con cierta autoridad, digamos, moral, muchas veces, que yo no sé quién se la dio. A quién se la atribuye. Entonces, no me acuerdo, tú una vez me dijiste que alguien te había dicho, oye, mira, en mi opinión, yo puedo decirte que. Entonces, tú le dijiste, creo que fue así, o no sé si fue la reflexión, que sí, tú puedes decirme lo que quieras. Yo decido si te escucho o no te escucho. Así es. Creo que eso es una excelente y muy diplomática forma también de mandarlos a donde tienen que estar. Sí. Y en el fondo también de no caer en diálogos que pueden ser innecesarios, y también uno gasta mucha energía de repente en tratar de hacer entender a personas que no. Sí, yo solo te precisaría que. ¿Pero fue así o no fue? Sí, casi así. Pero sirve también, como lo dices tú. Yo te hacía referencia a esas personas que dicen, discúlpame, yo digo las cosas como las pienso. Eso era. ¿Te gusta o no? Y te tiran una pachotada porque su posición de digo lo que quiero, te gusta o no, les da la autorización necesaria para agredirte o decir lo que quieran. Entonces, cuando alguien te dice, yo digo las cosas como quiero, tú le dices, perfecto, diga lo que quiera, pero tengo el derecho a decir si te escucho o no, y yo no te quiero escuchar. Por lo tanto, lo que tú tengas que decir se lo dices al espejo, a mí no. Con la autoridad o con la asimetría que alguien te dice, escucha lo que te voy a decir, tú le dices, no quiero escuchar lo que tú vas a decir. Y con eso se reduce mucho porque esa gente se trata a sí mismo de asertivo, y el asertivo no tiene nada que ver con eso, es justamente lo contrario. ¿Qué es el asertivo? El asertivo es aquel que respeta al prójimo, que es capaz de transmitir un mensaje y asigna la misma importancia al mensaje que quiere emitir que a la validación que hace respecto del otro. Entonces yo soy asertivo en la medida en que te digo o te expreso lo que quiero expresarte, pero hago los ajustes necesarios dentro de mi estructura, considerándote a ti como un ser humano válido. Pero básicamente ser asertivo, entonces ser empático. Claro, pero es que la empatía es solamente la capacidad que tenemos de sentir como el otro. La compasión es la que tiene que ver con la acción respecto del otro. Nos quedan 3 minutos, pero podemos partir con eso. Nos caímos en un diálogo humano en el profundo mundo del vivir. Muy bien. Oye, se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos. Yo creo que escuchen la última canción que pedí, porque importa la última que pedí, ¿no? Sí, de un grupo mexicano, órale, güey, y que hace mucho sentido a esta pasión que tiene Diego por Donald Trump. Diego, amigas y amigos, un gusto saludarlos. La otra semana nos vemos con Pancho Ortún. Diego, cierra el programa e invita a escuchar la canción. Sí, bueno, a todos ustedes muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy en este diálogo humano tan interesante en el profundo mundo del vivir. La próxima semana estaremos con nuestro querido profesor Ortún. Francisco Ortún, Juan Francisco. Y nos despedimos el día de hoy con la canción Voto Latino de Molotov. Que tengan buena semana. Chau. 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.